Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos ahí planteado el problema principal o problema primal y debemos hallar el problema dual asociado a este problema principal. Bien, vamos a hallar entonces el problema dual. Para hallar el problema dual debemos seguir ciertos criterios. Uno de esos criterios es que si el problema principal es de maximización, entonces el problema dual será de minimización o viceversa. Entonces digamos que en el problema dual será minimizar una función W. Otro criterio es que el problema dual tendrá tantas variables como restricciones tenga el problema principal. Vemos que el problema principal tiene dos restricciones, aparte de las restricciones de no negatividad. Pero tiene dos restricciones. Entonces eso quiere decir que mi problema dual tendrá dos variables. Vamos a asumir que mis variables sean y1 y y2, ¿ok? Bien, esas van a ser mis variables. Ya sé que mi problema dual va a tener dos variables. Otro criterio a tener en cuenta es que mi problema dual tendrá tantas restricciones como variables tenga mi problema principal. Vemos que mi problema principal tiene dos variables, ¿verdad? Tiene dos variables de decisión, que son x1 y x2. Por lo tanto, mi problema dual tendrá dos restricciones. Muy bien, mi problema dual estará sujeto a dos restricciones. Lo voy a poner así, restricción 1 y restricción 2. Además de las restricciones, digamos, de las variables de decisión. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. Bien. Entonces van a tener dos restricciones. ¿Qué otro criterio tenemos que tener en cuenta? Los coeficientes de la función objetivo del problema primal o principal van a ser o serán las constantes de las restricciones en mi problema dual. Entonces vemos, los coeficientes de la función objetivo de mi problema principal son menos 5 y 2. Estas van a ser las constantes en las restricciones de mi problema dual. ¿Ok? Menos 5 y menos 2 van a ser las constantes, al igual como en el problema principal lo son menos 3 y 5. Muy bien. Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual serán las constantes de las restricciones en mi problema principal. ¿Cuáles son las constantes de las restricciones en mi problema principal? Menos 3 y 5, ¿verdad? Entonces menos 3 y 5 van a ser los coeficientes de la función objetivo en mi problema dual. Menos 3 y 5, ¿ok? Como ya sabemos que mi problema dual va a tener dos variables, entonces será menos 3 y1 más 5 y2. ¿Ok? Entonces ya tengo mi función objetivo en el problema dual. Se trata de minimizar la función W, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Otro criterio a considerar es la matriz de coeficientes técnicos de mi problema dual es la transpuesta de la matriz técnica del problema primal. Ok, bien. ¿Cuál es la matriz técnica del problema primal? Nuestra matriz técnica está dado por una matriz, digamos, A, en la cual sus elementos van a ser los coeficientes de las variables en las restricciones. O sea, menos 1, 1, 2 y 3. ¿Ok? Esa es mi matriz técnica en el problema primal. La transpuesta de esta matriz será igual, ¿ok? Sabemos que la transpuesta de una matriz, en la transpuesta tenemos que los elementos de la fila de la matriz A, por ejemplo, van a ser ahora los elementos de la columna. O sea, de la primera fila viene a ser ahora la primera columna. Tendríamos menos 1 y 1, y esta segunda fila, 2 y 3, sería entonces la segunda columna en la transpuesta. ¿Ok?
Ahora, estos elementos de la transpuesta van a ser los coeficientes de las variables en las restricciones. O sea, tendríamos menos 1, 2, 1 y 3. ¿Ok? Como ya sabemos que se trata de dos variables que tiene mi problema dual, entonces tendríamos menos 1y1 más 2y2, 1y1 más 3y2. Bien, me falta poner las desigualdades, ¿no? ¿Qué tipo de desigualdades van a ser? Muy bien. Cuando se trata de problemas donde el principal sea de maximización con restricciones del tipo menor o igual, o de minimización con restricciones del tipo mayor o igual, entonces en el dual se dice que el dual será simétrico. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esos casos es invertir la desigualdad. Si acá es menor o igual, acá será mayor o igual. Y mis variables, y1 y y2, van a ser siempre mayores o iguales a 0. Muy bien, entonces, aquí hemos hallado entonces el problema dual a partir del problema principal. Bien, resolvamos ese otro ejercicio. Tenemos que hallar el problema dual a partir del problema principal. Bien. Muy bien, vemos que el problema dual se trata de un problema de minimización. Su función objetivo es minimizar. Entonces en el problema dual mi función objetivo será maximizar, una función tal como W. En el problema principal vemos que hay dos restricciones, aparte de las restricciones de no negatividad. Por lo tanto, en mi problema dual habrán dos variables de decisión, tal como y1 y y2. Muy bien. Además vemos que en mi problema principal o primal hay tres variables de decisión, x1, x2, x3, ¿verdad? Por lo tanto, en mi problema dual habrán tres restricciones. Tres restricciones. Bien. Los coeficientes de las variables en la función objetivo del problema principal, o sea, en este caso 6 y 3, y 0 serían, vamos a completarle aquí 0x3, entonces 6, 3 y 0 van a ser los términos independientes en las restricciones del problema dual. Entonces, aquí vamos a ponerle 6, 3 y 0, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Los términos independientes, en este caso 2 y 5, de las restricciones en mi problema principal, van a ser los coeficientes de las variables en mi función objetivo del problema dual. Entonces aquí serán 2, 5. Como sabemos que hay dos variables, entonces ponemos 2y1 más 5y2. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La matriz de coeficientes técnicos en mi problema principal es la siguiente. Digamos una matriz A que va a tener como elementos al 6, menos 3, 1, 3, 4 y 1. Esta es mi matriz técnica de coeficientes del problema principal. La transpuesta de esa matriz, vamos a ver la transpuesta. Sabemos que en la transpuesta los elementos de las filas vienen a ser ahora los elementos de las columnas. O sea, aquí serían los elementos de esta primera fila, 6 menos 3 y 1 serían ahora los elementos de esta primera columna.
y 3, 4 y 1, que son los elementos de la segunda fila en la matriz A, van a ser los elementos de la segunda columna en la transpuesta de la matriz A. Muy bien, entonces estos elementos van a ser los coeficientes de las variables en las restricciones del problema dual. O sea, aquí sería 6, 3, menos 3, 4, 1 y 1. Sabemos que hay dos variables, y1, completamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Como se trata de un problema de minimización, el problema principal es un problema de minimización cuyas restricciones son de tipo mayor o igual, esto lo habíamos comentado en el problema anterior, cuando tenemos ese caso, el dual va a ser un dual simétrico, ¿verdad? Y el sentido de las desigualdades en el problema dual va a ser el inverso al sentido de las desigualdades en el problema principal. O sea, acá será de esta manera. ¿Ok? Además, Y1 y Y2 siempre van a ser mayores o iguales a 0. Muy bien, entonces aquí hemos hallado ya el problema dual a partir del problema principal.